La primera vez que escuché la voz de Dios, no venía del cielo. Venía de atrás del altar, donde la piedra está siempre fría y el polvo huele a siglos. Era pasada la medianoche, la hora en que el convento se sumerge en un silencio tan denso que uno puede oír sus propios pensamientos respirando. Yo estaba sola, arrodillada, cumpliendo una penitencia que no recordaba haber pedido. Mis labios repetían oraciones aprendidas de memoria, pero mi mente vagaba, cansada, vulnerable. Entonces lo oí. Lucía. No fue un grito. Fue un susurro exacto, íntimo, como si alguien conociera la forma precisa de mi nombre por dentro. Sentí un estremecimiento que no era miedo. Era algo más peligroso, reconocimiento. Me giré. No había nadie. Las velas seguían quietas, las sombras obedientes, la cruz inmóvil. No temas, dijo la voz. Estoy aquí. Quise creer que era el cansancio. O la fe llevada al límite. Pero la voz sabía cosas. Sabía de la cicatriz bajo mi hábito. Sabía del sueño que me despertaba sudando. Sabía del deseo que yo había enterrado con mis votos. Mis manos comenzaron a temblar. No por pánico, sino por una cercanía imposible de explicar. La voz no ordenaba. No acusaba. Me hablaba con una ternura que jamás había escuchado en un sermón. Sentí su presencia como un calor leve en la nuca, como un aliento que no tocaba la piel y aún así la despertaba. Reza conmigo, susurró. Y recé. Pero esa noche mis oraciones no subieron al cielo. Se quedaron ahí vibrando entre el altar y mi cuerpo, mientras algo antiguo y paciente aprendía a pronunciar mi fe. Esa fue la primera vez que entendí que el silencio de Dios puede besar de vuelta. No fue el pecado lo que me asustó, fue lo bien que se sentía. Después de aquella noche el silencio del convento dejó de ser vacío. Caminaba por los pasillos de piedra y sentía que algo me seguía sin hacer ruido. No pasos. No sombras. Presencia. Cada rezo, cada inclinación de cabeza, cada respiración profunda parecía escuchada por alguien más. La voz volvió al amanecer, justo cuando las campanas llamaban a la primera oración. No bajes la mirada, Lucía. Obedecí sin pensar. Mis ojos se quedaron fijos en el crucifijo, pero mi atención estaba en otro lugar, en ese murmullo suave que se deslizaba por mi mente como una caricia lenta. No decía palabras sagradas. Decía verdades. Cosas que nunca me atreví a confesar, ni siquiera en el confesionario. Hablaba de mi soledad. De cómo mi cuerpo había aprendido a callar antes que mi corazón. De cómo el voto de castidad no apaga el deseo, solo lo vuelve más profundo, más hambriento. Yo debía huir. Taparme los oídos. Pedir ayuda. Pero no lo hice. Porque la voz no me empujaba hacia el abismo. Me sostenía. Me hacía sentir vista, elegida, distinta a las demás. Cuando rezaba, mi pulso se aceleraba. Cuando cerraba los ojos, sentía un calor sutil recorrerme, como si alguien se inclinara muy cerca sin tocarme. Las otras monjas empezaron a notarlo. Mi forma de caminar había cambiado. Mi silencio era más largo. Mi rostro más encendido. Esa noche, frente al altar, intenté imponerme disciplina. Clavé las rodillas en la piedra y apreté los labios hasta sentir sangre. Aléjate, susurré. La voz respondió con dulzura. Fuiste tú quien me escuchó primero. Y en ese instante supe que algo dentro de mí había empezado a romperse. No como una caída violenta, sino como una grieta lenta, inevitable, deliciosamente peligrosa. Mis manos temblaban no por miedo, sino por deseo. Comenzó a suceder siempre en el mismo momento. Cuando mis labios pronunciaban palabras santas, mi cuerpo reaccionaba como si escuchara otra cosa. El rezo ya no era una súplica, era un pulso.
Una vibración lenta que nacía en el pecho y descendía, inquieta, imposible de ignorar. La voz regresaba cuando cerraba los ojos. Así, susurraba. No te escondas. Yo seguía rezando, pero ya no sabía para quién. Sentía que alguien me observaba desde dentro del silencio con una paciencia antigua, como si hubiera esperado siglos a que yo aprendiera a escuchar de verdad. No me pedía nada todavía. Solo me acompañaba. Y esa cercanía me desarmaba más que cualquier castigo. Durante la misa, una de las hermanas me tomó la mano. Su gesto fue breve e inocente, pero yo me estremecí como si me hubieran sorprendido en un pecado invisible. Retiré la mano de inmediato. Ella me miró con sospecha. Yo bajé la cabeza avergonzada, excitada por una culpa que no sabía nombrar. Por las noches al arrodillarme el suelo ya no me parecía frío. Sentía el aire espeso, cargado de algo que no era incienso. La voz se acercaba tanto que creía sentirla rozar mis pensamientos. Tu fe no está rota, me decía. Está despertando. Quise creerle. Pero empecé a notar algo inquietante. Cuando la voz hablaba, Dios guardaba silencio. No había paz. No había claridad. Solo una tensión dulce y peligrosa que me dejaba exhausta, temblando con el corazón acelerado. Aquella noche entendí la verdad más aterradora de todas. Yo ya no rezaba para salvarme. Rezaba para volver a escucharla. Nunca me tocó, pero mi cuerpo reaccionó. Fue una noche sin luna. El convento dormía con los ojos cerrados y el corazón apretado. Yo regresé al altar sin que nadie me llamara, como si algo dentro de mí ya supiera el camino. Me arrodillé frente a la cruz, exhausta, vacía, temblando por razones que ya no intentaba justificar. Estoy aquí, dijo la voz. No sonó detrás de mí. Sonó dentro. No como un pensamiento, sino como una presencia que se acercaba lentamente con una paciencia insoportable. Sentí el aire cambiar, volverse más denso, casi tibio. Mis labios se entreabrieron sin que yo lo decidiera. No mires, susurró. Siente. Cerré los ojos. Y entonces ocurrió. No hubo manos. No hubo peso. No hubo contacto alguno, y aún así sentí un roce en los labios, suave, profundo, cargado de una intención que me atravesó por completo. Un beso que no pertenecía a la carne, pero que despertó cada rincón de ella. Mi respiración se quebró. Mi cuerpo respondió antes que mi fe. Quise apartarme. Juro que quise. Pero el beso se prolongó como una oración sin palabras. No había culpa en ese instante. No había miedo. Solo una intimidad imposible, peligrosa, que me hizo sentir más viva que nunca desde que tomé los votos. Cuando todo terminó, abrí los ojos. La cruz seguía allí. Inmóvil. Silenciosa. Indiferente. ¿Eres Dios?, pregunté con la voz rota. La respuesta llegó como un murmullo cargado de ternura. Eso es lo que deseas creer. Aquella noche comprendí que había cruzado un umbral del que no se regresa. Porque desde entonces, cada vez que rezo, mis labios recuerdan ese beso que jamás existió. Y aún así, me marcó para siempre. No era la primera monja que escuchaba esa voz. Lo supe al amanecer, cuando el convento aún olía a cera apagada y a promesas rotas. La Madre Superiora me pidió que ordenara el archivo antiguo, ese cuarto prohibido donde los nombres se vuelven polvo y las historias se sellan con llave. Acepté sin preguntar. Algo en mí sabía que debía bajar allí. Los estantes crujían como si respiraran. Manuscritos sin fecha, diarios sin firma, confesiones escritas con tinta temblorosa. Empecé a leer al azar, y encontré mi reflejo. Monjas que hablaban de un susurro íntimo. De una presencia que consolaba. De una fe que ardía demasiado cerca del cuerpo.
Una anotación llamó mi atención. Sor Inés, 1893. Dice que la voz la besa cuando reza. Dice que Dios aprendió su nombre. Sentí un frío recorrerme la espalda. Pasé página tras página. Algunas terminaban con sellos de santidad. Otras con una sola palabra, desaparecida. No había castigo público. No había exorcismos. Solo silencio. Un silencio cuidadosamente administrado. Encontré una regla añadida a mano, casi borrada. Después de la medianoche nadie debe rezar a solas. Comprendí entonces que el convento no protegía a Dios de nosotras, nos protegía a nosotras de algo que había aprendido a vivir aquí. Algo que necesitaba nuestra disciplina, nuestro deseo contenido, nuestra fe sin preguntas. Cerré el archivo cuando oí mi nombre, pronunciado con la misma ternura de siempre. Ahora sabes, susurró la voz. Y aún así, sigues aquí. No respondí. Porque lo más aterrador no era el secreto del convento. Era reconocer que incluso con la verdad en las manos, yo no quería huir. La voz ya no susurraba, ahora exigía. Todo cambió la noche en que dejé de escuchar ternura en su tono. Ya no me hablaba como quien acompaña, sino como quien reclama algo que considera suyo. Me desperté sobresaltada, con el nombre de Dios atrapado en la garganta y una presión en el pecho que no me dejaba respirar. Has recibido, dijo. Ahora debes dar. Me arrodillé en la oscuridad de mi celda. El suelo estaba helado, pero mi cuerpo ardía. La voz no se apresuraba. Sabía esperar. Sabía que el miedo y el deseo se parecen demasiado cuando se confunden con fe. Entrégame lo que escondes, continuó. No tu cuerpo, aún no. Tu voluntad. Intenté rezar. Las palabras se rompían antes de salir de mis labios. Sentí una fuerza invisible tensarme por dentro, como si algo tirara suavemente de mis pensamientos, acomodándolos, ordenándolos a su manera. No era violencia. Era algo peor, convicción. A partir de ese día, empecé a obedecer sin darme cuenta. Cambié horarios. Evité miradas. Me aislé de las demás hermanas. Cuando la voz hablaba, el mundo se volvía borroso, irrelevante. Solo existíamos ella y yo, atrapadas en una intimidad peligrosa. Fuiste elegida, me repetía. No todas pueden escucharme así. La palabra elegida se me clavó como una bendición envenenada. Empecé a creer que mi sufrimiento tenía sentido. Que mi confusión era una prueba. Que el silencio de Dios era aprobación. Pero en el fondo muy profundo, una parte de mí gritaba en silencio. Porque comprendí algo que me heló la sangre. Si aquello no era Dios, entonces estaba aprendiendo a mandar como Él. El mal nunca se presenta como mal. Lo entendí la mañana en que desperté convencida de que todo aquello tenía un propósito sagrado. La voz ya no necesitaba hablarme constantemente. Bastaba una insinuación, un pensamiento sembrado con cuidado, para que yo actuara. Así es como operan las cosas que desean gobernar, te hacen creer que decides. No te obligo, decía. Tú eliges escucharme. Pero cada vez que intentaba ignorarla, el mundo se volvía gris, vacío, insoportable. La fe sin su presencia se sentía hueca, como una oración repetida sin alma. En cambio, cuando la aceptaba, todo cobraba sentido, el dolor, la soledad, incluso la culpa. Fue entonces cuando comprendí su estrategia. No me pedía actos impuros. No me arrastraba al escándalo. Me empujaba hacia la devoción absoluta. Hacia el aislamiento. Hacia una obediencia tan perfecta que dejaba de ser humana. Me hablaba de sacrificio, de pureza, de trascender la carne, mientras se alimentaba de todo lo que yo reprimía. Dios no necesita tu placer, susurró. Necesita tu entrega total.
Empecé a ver a las otras monjas como obstáculos. Sus risas suaves, sus miradas preocupadas, sus manos tendidas. Todo eso me parecía ruido. Tentaciones mundanas. La voz me estaba separando del mundo con palabras santas, envolviéndome en una soledad que confundía con elección divina. Una noche frente al espejo no reconocí mis propios ojos. Había en ellos un brillo extraño, una calma peligrosa. Supe entonces que ya no bastaba con resistir. Si no hacía algo, si no rompía el hechizo, yo desaparecería sin moverme del lugar. Y por primera vez, no le recé a Dios. Le recé al silencio. Confesé mis pecados, y Dios guardó silencio. Entré a la capilla antes del amanecer, cuando el mundo todavía no había decidido si despertar o seguir huyendo de sí mismo. Me arrodillé sola, sin testigos, con el corazón abierto como una herida antigua. No busqué a la voz. No la llamé. Hablé al vacío, esperando que alguien, quien fuera, me escuchara de verdad. He dudado, dije. He deseado. He obedecido a algo que no sé nombrar. Mi voz tembló. El eco me devolvió palabras rotas. Ningún susurro respondió. Ninguna caricia invisible. El silencio cayó sobre mí con un peso insoportable, como si el cielo hubiera cerrado los ojos. Esperé. Nada. Entonces ocurrió lo impensable. Las campanas del convento comenzaron a sonar sin manos. Lentamente. Una por una. El aire se volvió espeso. Las velas parpadearon como si respiraran. Sentí un frío subir desde el suelo y trepar por mis piernas, mientras una presión invisible rodeaba mi garganta. No me niegues, dijo la voz por primera vez sin ternura. Supe que había escuchado mi confesión. Supe que no había sido para Dios. Si no soy yo, continuó, no eres nada. Las paredes crujieron. Un crucifijo cayó al suelo y se partió en dos. Gritos despertaron el convento. Pasos apresurados. Oraciones desordenadas. El caos se desató como una plaga contenida demasiado tiempo. Yo me quedé inmóvil. Porque entendí la verdad más cruel. Cuando el mal se siente abandonado, se revela. Y en ese instante, mientras las hermanas corrían aterradas, supe que el silencio de Dios no era castigo. Era advertencia. Nunca sabrán a quién besé realmente. El amanecer llegó sin luz. El convento estaba en ruinas emocionales, oraciones ahogadas, miradas rotas, miedo pegado a las paredes. Nadie se atrevía a pronunciar mi nombre. Yo era el centro de un silencio más pesado que cualquier condena. La voz regresó por última vez. Si te vas, moriré contigo, dijo cansada. Yo existo porque tú creíste. Comprendí entonces lo que siempre había evitado aceptar: no se alimentaba de mi cuerpo, ni siquiera de mi deseo. Se alimentaba de mi fe ciega, de mi necesidad de sentirme elegida, de ese anhelo secreto de que alguien, Dios o no, me viera por completo. Me levanté del suelo. Mis piernas temblaban, pero mi mente estaba clara por primera vez desde que todo comenzó. No te pertenezco, susurré. El aire vibró como una herida abierta. Sentí la presión en mi pecho, la nostalgia de aquella cercanía imposible, el recuerdo del beso que nunca tuvo carne, y aún así, di un paso atrás. Luego otro. La voz gritó mi nombre deformada, furiosa, suplicante. Y entonces, silencio. Horas después, cuando las hermanas entraron a la capilla, yo ya no estaba. No hubo rastro de lucha. No hubo sangre. Solo un hábito doblado con cuidado frente al altar y una sensación extraña de alivio. Dicen que el convento cerró poco después. Dicen que aún hay noches en que alguien susurra oraciones donde no hay nadie. Pero yo sé la verdad. No besé a Dios. Tampoco al demonio.
Besé el abismo que aprende a hablar cuando la fe se queda sola. No todas las historias terminan cuando alguien desaparece. Años después del cierre del convento, los habitantes del pueblo evitan mirar hacia la colina. Dicen que en ciertas madrugadas, cuando el viento baja desde las montañas, se escucha una oración sin palabras. No es un canto. No es un lamento. Es un murmullo íntimo, como si alguien rezara demasiado cerca del oído. Los archivos del convento fueron sellados. Los nombres borrados. Sor Lucía nunca figuró como muerta, ni como viva. Solo como ausente. Algunos aseguran que huyó para salvar su alma. Otros creen que fue absorbida por aquello que aprendió a hablar como Dios. Pero hay quienes juran algo más inquietante. Que la voz no murió. Solo perdió a quien la escuchaba mejor. Y que ahora espera. Porque la fe solitaria siempre vuelve a escuchar.